hiperprolactinemia. En verdad, pues es un término poco relacionado, si no es en el campo médico, que muchas de las veces efectivamente muy desconocido, evidentemente, para muchos pacientes. Pero ¿por qué me he permitido preparar este tema? Es por la cantidad importante de pacientes generalmente que hoy adolecen de esta condición y que efectivamente no están siendo tratados adecuadamente o en su defecto prácticamente no están siendo diagnosticados de manera correcta. Cuando hablamos de hiperprolactinemia, que el término es un poco hasta difícil de nombrarlo, estamos hablando del aumento de una hormona que se llama la prolactina, que se produce a nivel de la base del cerebro, es decir, en la parte central del cerebro, en la parte posterior de la nariz, para ser más específicos, en donde reposa la hipófisis y donde se produce esta hormona. ¿Qué tan importante puede ser la función de esta hormona que muchas de las veces, obviamente por desconocimiento, incluso dentro del campo médico, no se la diagnostica y de esta manera existen muchos pacientes que incluso hoy por hoy adolecen de problemas crónicos de dolor de cabeza? ¿Por qué me he permitido, como digo, hablar de este tema? Porque son muchísimos pacientes que, por ejemplo, llegan a nuestra consulta, en algunos casos remitidos ya por médicos especialistas, neurólogos, que con criterio clínico dicen, bueno, le hacen un examen al paciente y le dicen, usted tiene la prolactina elevada, vaya, visite a un médico endocrinólogo, que es el que le puede ayudar porque es un trastorno hormonal. En otros casos, efectivamente, se está tratando el dolor crónico de la cabeza. ¿Cuántos pacientes hoy en día vemos con este problema, con este síntoma de las famosas migrañas? Sí, hay pacientes que se pasan la vida tomando analgésicos para la migraña, porque dicen, doctor, a mí me diagnosticaron ya de migraña. A mí me dijeron que tenía prácticamente una cefalea tensional, un problema crónico y que tengo que aprender a vivir con esta situación. Entonces, dolor de cabeza, mareo, vómito, náusea, ¿sí? Síntomas visuales, a veces generalmente como lucecitas que refiere el paciente. Estos síntomas generalmente a veces pueden estar muy relacionados con el incremento de los niveles de prolactina en la hipófisis. Y esta es una de las causas que quizás por desconocimiento no se trata de raíz el problema y a veces el paciente arrastra una enfermedad por largo tiempo y por largos años. Y esto es el motivo que a veces, ya inducido por algún otro profesional, dice vaya al endocrinólogo. Él es el que le puede ayudar. Y efectivamente, cuando el paciente asiste a la consulta, lo primero que vemos es sus valores de prolactina y vemos que esta hormona está elevadísima por valores, imagínense que lo normal es 23 y a veces el paciente llega con 80, 100, 150 de nanogramos de este valor de esta hormona y potencialmente son pacientes que efectivamente se pasan la vida con este dolor de cabeza. Pero más allá del dolor de cabeza también hay que entender que la prolactina es una hormona fundamental en nuestro cuerpo para diferentes funciones. Por eso es que vemos con mucha frecuencia que aparte de este dolor de cabeza, por ejemplo, en las mujeres produce trastornos específicamente de la menstruación. Hay mujeres que incluso comienzan a tener irregularidad menstrual, en otros casos ausencia de la menstruación, en la etapa fértil incluso se puede provocar infertilidad transitoria, es decir, no logran embarazarse adecuadamente y a veces la paciente en la preocupación asiste a donde un ginecólogo, asiste a fertilidad y a veces no se consigue lograr prácticamente un embarazo porque los niveles de prolactina están muy altas. Aparte, esta hormona también es encargada de nuestro estado de ánimo. A veces los pacientes llegan muy cansados, dicen, doctor, en realidad me siento muy agotado, me cuesta levantarme las mañanas, tengo mucho dolor de las articulaciones, tengo cansancio, tengo agotamiento físico, tengo cambios de humor. Por ratos están, por ejemplo, irritables, por ratos están contentos, por ratos están alegres. Entonces, estos cambios repentinos de humor de un momento a otro
A veces en la familia incluso llegan con el esposo, con la esposa y dicen, doctor, en realidad últimamente a mi esposo o a mi esposa la veo que está demasiado irritable. O sea, no hay cómo decirle nada porque rápido se enciende, se pone eufórica y a veces dice es intratable esta situación. Y a veces en realidad no es producto del cambio de carácter en la mujer, sino que más bien es una condición relacionada con el aumento de estos niveles de la hormona prolactina. Entonces, cuando hacemos un buen diagnóstico de esta condición, que es muy frecuente, porque a veces efectivamente me dirán ustedes, no, pero usted como endocrinólogo puede diagnosticar, no, es muy frecuente esta enfermedad a tal punto de que yo sí recomendaría incluso en los exámenes generales que el médico que atiende en el subcentro, que el médico que atiende en un hospital general, obviamente se tome el trabajo de pedir este examen, como un examen de rutina incluso, pedirle prolactina, porque con un simple examen nos vamos a dar cuenta que esta hormona efectivamente está normal o está muy elevada. Pero muchas de las veces me preguntan también, pero doctor, ¿cuál es la causa? ¿Qué ocasiona que estos niveles de prolactina se suban? Y en estos casos sí es importante también la causa, porque efectivamente cuando hablamos de hiperprolactinemia, una de las primeras causas que está relacionada con el incremento de esta hormona es lo que ya siempre venimos diciendo en cada programa, el estrés, la condición de la calidad de vida y el estilo de vida que usted lleva diariamente. Cuando está sometido y expuesto a un estado de estrés permanente, es decir, mucho trabajo laboral, mucho estrés, condiciones emocionales que está de pronto pasando usted, pérdida de un familiar, un divorcio, falta de recursos económicos, falta de trabajo, falta de empleo, bueno, en fin, diferentes factores que están relacionados con la vida diaria que provocan mucho estrés y preocupación en el paciente, hacen que estos niveles de hormonas efectivamente se eleven. Incluso hemos hecho un estudio recientemente en pacientes jóvenes, porque esto no es que solamente es de los pacientes adultos, de los pacientes de la tercera edad, no. Es también muy frecuente en pacientes, especialmente en la adolescencia y en este caso en la juventud. Si hablamos, por ejemplo, de los chicos, hicimos un estudio incluso de chicos que quieren ingresar, fíjese, mi estimado doctor, qué tan importante es señalar esto, de chicos que, por ejemplo, están preparándose para el examen de acceso, de admisión a la universidad. Hay un grupo muy importante de jóvenes que efectivamente cuando se les hace un examen de prolactina previo al examen, es decir, generalmente 2 meses antes, y ya se acercan a la fecha del examen, hemos visto cómo los niveles generalmente de prolactina se incrementan y esto nos da la razón y lo que justifican en los estudios a gran escala es que el estrés que genera esta condición, en este caso pues exponerse a un examen donde efectivamente el estudiante incluso eh, pone a prueba sus conocimientos y dice, bueno, entraré, no entraré, y a veces la frustración o el estrés que ocasiona esta situación genera que estos niveles de prolactina efectivamente se eleven y hay pacientes que recurren a la consulta porque el dolor de cabeza pues sí es inaguantable. Entonces esta parte es muy importante entenderla, como digo, de hacer un diagnóstico temprano, hacer un diagnóstico generalmente prolijo, porque una de las causas también que está relacionada con el incremento de esta hormona es un factor muy importante que es un tumor también a nivel de la hipófisis, que puede estar ocasionando la estimulación y la producción excesiva de esta hormona, pero que si no se lo diagnostica, efectivamente el paciente va a estar todo el tiempo teniendo este tipo de síntomas, incluso relacionados también con la menstruación en la mujer, que a veces no puede lograr menstruaciones adecuadas. Entonces es muy importante canalizar un diagnóstico adecuado. Siempre aconsejo recurrir al médico especialista, como no si usted tiene, por ejemplo, su endocrinólogo de confianza, que es el médico que puede ayudar en estas condiciones, haciendo un diagnóstico temprano y de esta manera poder tratar. Cuando hablamos de causas tumorales, es decir, que se diagnostica un tumor de hipófisis, vale recalcar que a veces cuando hablamos de tumor, a veces ya nos viene la preocupación a nuestra mente y dice, no, pues un tumor en la cabeza, chuta, ya es una condición grave. Sin embargo, podemos considerar que el tumor hipofisiario de microadenoma
hipoficiario es un tumor en buena lid benigno que se trata y se cura con tratamiento, pero sin embargo siempre haciendo un diagnóstico temprano. Por eso es que en estas condiciones siempre mi recomendación es acudir a tiempo, hacer un control. Recuerden que nuestro centro médico siempre está a las órdenes, nosotros siempre estamos a la disposición, incluso ni siquiera para hacer una cita médica, sino también para orientar en información. Y me complace también, mi estimado doctor, anunciar en este segmento ya el nuevo, en este nuevo año, y también pues a su vez aprovechando de la manera más comedida a usted también, porque siempre me permite llegar con el mensaje a través de este segmento de salud, desearles un venturoso año 2025, ¿sí? Y que todo este año sea de dicha, prosperidad, y que ojalá todos los ecuatorianos pues generalmente en este año electoral pues tengamos la sabiduría y la convicción de elegir a las mejores personas que están frente a las elecciones en nuestro país. En todo caso, podemos considerar que para citas médicas estamos a los teléfonos 258-5637 y a los teléfonos celulares 0999-654-794. Como le decía, mi estimado doctor, me complace informar que en este año empezamos con la educación de diabetes, lo que tienen los centros de diabetes en el mundo, lo que hoy prácticamente se implanta en todos los centros que trabajan con diabéticos, es la educación de diabetes. Y nosotros no nos hemos querido quedar atrás, en realidad estamos a la par con lo que se hace en el mundo, con lo que se hace en Estados Unidos, se hace en Europa, ¿sí? Que es prácticamente los centros de educación en diabetes. No hay mejor forma de llegar a un paciente diabético con la educación, porque uno puede sí decir la parte complementaria, hacer el diagnóstico, hacer el tratamiento, hacer el seguimiento del paciente, pero si el paciente no es consciente de su enfermedad, si el paciente no se cuida en lo que es especialmente la clave del tratamiento y la parte fundamental que es la dieta y el ejercicio, si el paciente no implanta eso en su nuevo estilo de vida, la enfermedad generalmente nos gana la partida. Por eso en los centros internacionales, en los centros, la Clínica Mayo, generalmente que son referentes de salud en el mundo, han implantado prácticamente los centros de educación adheridos también al tratamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente cuando llega al centro, si no solamente tiene la oportunidad de hacerse tratar con el médico especialista endocrinólogo, sino que además refuerza su tratamiento con educación en diabetes. Y nosotros vamos a empezar ya prácticamente desde el mes de febrero. Ya los pacientes ahora están coordinándose, incluso si usted quiere asistir o a su vez un familiar, y no necesariamente usted que tenga diabetes, sino que cuida a un paciente con diabetes, puede hacerse inscribir. Este curso va a ser un curso muy novedoso. Tenemos educadoras en diabetes muy bien preparadas en el manejo de la enfermedad, tenemos profesionales que nos están ayudando en esta condición y vamos a trabajar especialmente en educación. ¿A qué me refiero con esto? Que el paciente llega a nuestro centro desde la mañana, se hace la toma de glucosa, desayuna en nuestro centro. Ahí va a tener la oportunidad de saber cómo tiene que preparar un desayuno y cuáles son las porciones que son las indicadas para cada paciente. Desayuna en nuestro centro, pernocta durante toda la mañana donde va a hacer educación en diabetes, es decir, va a recibir una charla de diabetes, va a recibir un chequeo de tipo odontológico, un chequeo oftalmológico, un chequeo de los pies, que es la forma de enseñarle de manera profesional al paciente cómo tiene que cuidarse. El paciente llega a las 10 de la mañana, le damos su refrigerio, llega al almuerzo, también almuerza ahí. La idea con estos centros de educación en diabetes es que el paciente aprenda con ejemplos prácticos, dinámicos, y que efectivamente estén orientados por personas que sepan el manejo de la diabetes. Entonces no hay mejor forma que con el ejemplo, mi estimado doctor. Entonces el paciente se lleva esa idea a la casa y dice, esto me dijo el doctor que coma, estas cantidades tienen que comer. Entonces el paciente se educa y replica esa información en su casa y hace mucho más llevadero el tratamiento. Estudios a gran escala en el mundo han comprobado que el paciente que pasa por un centro de atención de educación en diabetes
es un paciente que en porcentajes tiene muchas más probabilidades de evitar complicaciones a largo plazo de la enfermedad. Por eso es que implantamos este programa en nuestro centro y esperamos que tenga la acogida necesaria, pues efectivamente, de todos nuestros pacientes y también obviamente de pacientes que no necesariamente sean, digamos, pacientes del centro médico, sino que quieran aprender más de diabetes, que quieran información, que quieran saber cómo cuidar sus pies, cómo cuidar su vista, cómo cuidar su corazón, sus riñones, y de esta manera hagan más llevadera su enfermedad y evitar específicamente las complicaciones que son lamentables, como el pie diabético, como la ceguera, como la insuficiencia renal. Esto me complace informarlo, esperemos pues en los próximos segmentos dará más información al respecto, pero ustedes siempre podrán comunicarse a nuestro centro y siempre estaremos a las órdenes de dar la información correspondiente. De mi parte, muy agradecido y nos vemos la próxima semana.